Llegué a casa y descubrí que mi camioneta SV de $60K había desaparecido. Mi papá se rió, se la dimos a Lucas, él es el hombre de la familia. No grité. Solo pregunté, ¿todavía tiene esa licencia suspendida? Luego marqué al 911. Entré en mi camino de entrada para no encontrar nada más que manchas de aceite donde pertenecía mi orgullo y alegría. Mi padre se rió cuando llamé, diciendo que mi auto era ahora propiedad de mi hermano sin licencia. Él pensó que la lealtad familiar me silenciaría, así que llamé a la policía en su lugar. Aquí es donde la historia realmente comienza, y no querrán perderse lo que sucede. Asegúrense de estar suscritos para ver esto hasta el final. Siempre tenemos curiosidad, ¿desde qué parte del mundo nos están viendo hoy? Háganoslo saber en los comentarios. El silencio de la casa era usualmente algo que anhelaba. Después de un turno de 10 horas gestionando la experiencia de usuario para una plataforma de comercio electrónico de alto tráfico, mi cerebro generalmente se sentía como si hubiera pasado por una licuadora. Vivía para ese momento de desconexión, el golpe pesado de mi puerta principal cerrándose, el clic de la cerradura y la soledad de mi propio espacio. Pero hoy, el silencio no estaba dentro de la casa. Estaba afuera. Era un vacío enorme y gritón en el camino de entrada que me golpeó más fuerte que un golpe físico. Pestañeé 3 veces, parada en el borde de la acera, con mis llaves colgando inútilmente en mi mano. Mi cerebro simplemente se negaba a procesar los datos visuales. Miré el césped del vecino, luego volví a mirar mi propia plataforma de concreto. Miré a la calle, pensando que tal vez, solo tal vez, lo había estacionado allí en un estado de fuga esta mañana. Pero no lo había hecho. Yo era meticulosa. Yo era organizada. Yo era la mujer que codificaba por colores su calendario y tenía un plan financiero de 5 años pegado en el interior de la puerta de su despensa. No perdía cosas, y ciertamente no perdía una camioneta SV edición limitada color blanco perla por la que había hecho el pago final hace exactamente 14 días. Las náuseas me golpearon primero, una capa fría y aceitosa en la boca de mi estómago. Ese auto no era solo metal y goma. Eran 5 años de llevar almuerzos en bolsas de papel. Eran 5 años de saltarse vacaciones, de conducir un sedán oxidado que traqueteaba cuando iba a más de 40, de ahorrar cada bono y cheque de horas extras hasta que pudiera entrar al concesionario y firmar los papeles con una mano que no temblara. Era mi trofeo. Era la manifestación física del hecho de que yo, Elina, lo había logrado por mi cuenta. Y ahora, a las 6:45 de la tarde de un martes, se había ido. Mi pecho se tensó, un ataque de pánico abriéndose paso por mi garganta. Dejé caer mi bolso de trabajo allí mismo en el césped, sin importarme la tierra húmeda. Marqué torpemente el 911, mi pulgar flotando sobre el botón de llamada, pero luego me detuve. Un pensamiento, intrusivo y extraño, parpadeó en mi mente. La llave de repuesto. Tenía una llave de emergencia, un pesado control electrónico que costaba $400 reemplazar. Lo guardaba en una caja fuerte a prueba de fuego en mi oficina en casa. Pero hace 6 meses, durante una tormenta de nieve particularmente mala, se la había dado a mi padre por si acaso, había dicho. Si me quedo atrapada en algún lugar o si hay una emergencia en la casa. Bajé el teléfono. No podía ser. El pensamiento se sentía como una traición solo por considerarlo. Mi padre era difícil, anticuado y terco, pero no era un ladrón. Era un hombre que se enorgullecía de los valores familiares y el trabajo duro. Aún así, mis manos temblaban tanto que apenas podía abrir la puerta principal. Entré apresuradamente, el aire de la casa estaba viciado y sin perturbaciones. Fui directamente al mostrador de la cocina donde generalmente tiraba mi correo. Nada, ninguna nota, ningún mensaje de voz frenético en el teléfono fijo que guardaba solo para mis padres. Saqué mi teléfono celular de nuevo. Mi batería estaba al 12%, parpadeando en rojo, reflejando la emergencia que se desarrollaba en mi pecho. Me senté en el suelo frío de baldosas de la cocina, con la espalda contra el lavavajillas, y marqué el número de mi padre. Sonó y sonó y sonó. Usualmente, él contestaba al segundo timbre. Estaba jubilado. Su teléfono estaba prácticamente pegado a su mano mientras se desplazaba por las noticias y los foros de pesca. Finalmente, en el último timbre antes del correo de voz, la línea se abrió.
Elina, su voz era fuerte, rodeada de ruido de fondo. Sonaba como un televisor, tal vez un programa de juegos. Sonaba relajado, incluso feliz. Papá, logré decir con voz entrecortada. Papá, ha sucedido algo terrible. Acabo de llegar a casa. Mi auto, no está. Alguien robó mi auto del camino de entrada. Esperé el grito ahogado. Esperé la indignación, que el instinto protector entrara en acción. Esperaba que me dijera que cerrara las puertas, que llamara a la policía, que estaba en camino con un bate de béisbol. En cambio, hubo una pausa, una larga y pesada pausa, y luego se rió entre dientes. No fue una risa nerviosa. No fue una risa de incredulidad. Fue una risa casual y despectiva, del tipo que le das a un niño a quien se le ha caído su cono de helado. Oh, cálmate, Ellie, dijo, el sonido de él masticando algo audible a través de la línea. Nadie lo robó. Está a salvo. El aire salió de mis pulmones. ¿A salvo? ¿Qué quieres decir con a salvo? ¿Dónde está? Está en casa de Lucas, dijo, como si me estuviera diciendo que había pedido prestada una taza de azúcar. Lo dejé allí hace aproximadamente una hora. Me quedé mirando las líneas de lechada en el suelo, el mundo inclinándose sobre su eje. ¿Llevaste mi auto a casa de Lucas? ¿Por qué? ¿Su auto está roto? ¿Su auto? Papá se burló. Lucas no tiene auto. Lo sabes. Y con el bebé en camino, no puede estar tomando el autobús a todas partes. Es indigno para un hombre con una familia. No entiendo, susurré, el impacto endureciéndose lentamente en algo afilado y dentado. ¿Cuándo lo vas a traer de vuelta? Traerlo de vuelta. Se rió de nuevo, más fuerte esta vez. Elina, no estás escuchando. Se lo di. Él necesita un vehículo confiable para mi nieto. Tú eres una mujer soltera que vive sola. Puedes tomar el tren o conseguirte una cosa pequeña y compacta. Lucas necesita el espacio. Somos una familia y las familias se ayudan mutuamente. La traición fue peor que el diagnóstico de una enfermedad terminal. Fue una amputación deliberada y calculada de mi vida, realizada con una sonrisa por el hombre que se suponía debía protegerme. Durante 10 segundos sólidos, el único sonido en la cocina fue el zumbido del refrigerador y el ritmo superficial y dentado de mi propia respiración. Mi cerebro estaba tratando de rechazar sus palabras como un mal trasplante de órgano. Se lo dio, como si fuera un suéter viejo o una cacerola sobrante. Se lo diste, repetí, mi voz apenas audible. Me puse de pie, mis piernas sintiéndose como si estuvieran hechas de agua, y agarré el borde de la encimera de granito, otra cosa que yo misma había pagado, para estabilizarme. Papá, ese es un vehículo de $60.000. Acabo de terminar de pagarlo hace 2 semanas. No puedes simplemente regalarlo. No hables de dinero de esa manera. Es impropio, espetó, su tono cambiando instantáneamente de despectivo a autoritario. Esto se trata de prioridades. Lucas tiene un bebé en camino. Su novia. ¿Cómo se llama? Jessica. Ella necesita ir a citas médicas. ¿Para qué necesitas tú una camioneta SUV? Para llevar tus compras a casa. Es egoísta, Alina, acaparar un recurso familiar como ese. Un recurso familiar, grité, el volumen de mi voz sorprendiéndome. No es un recurso familiar. Es mi propiedad. Mi nombre está en el título. Mi cuenta bancaria pagó el préstamo. Tú no pagaste ni un centavo por ese auto. Yo soy el patriarca de esta familia, rugió de vuelta, la distorsión del altavoz del teléfono crepitando en mi oído. Y yo decido cómo nos apoyamos unos a otros. Tú tienes un buen trabajo. Te sientas en una oficina todo el día haciendo clic con un ratón. Lucas está luchando. Está tratando de encontrarse a sí mismo. Necesita un descanso. Darle este auto le da una ventaja. Deberías estar orgullosa de ayudar a tu hermano, no chillando como un avancé. Cerré los ojos, presionando mi frente contra la puerta fría del gabinete. Podía imaginarlo perfectamente sentado en su sillón reclinable, con los pies en alto, sintiéndose como un rey benévolo, distribuyendo riqueza que no era suya.
Él realmente creía que tenía la razón. En su mundo, yo era solo una extensión de él, y mis activos eran suyos para comandar. Papá, dije, forzando mi voz a un registro aterradoramente bajo y tranquilo. ¿Lucas siquiera tiene licencia? La suya fue suspendida hace 3 años por conducir bajo la influencia. Oh, no traigas el pasado a colación. Lo descartó verbalmente. Está trabajando para recuperarla. Está conduciendo con cuidado. Está bien. El auto está seguro. Está en su camino de entrada ahora mismo. Estaba tan feliz. Elina, deberías haberlo visto. Finalmente se sintió como un hombre. Se sintió como un hombre porque le diste mi auto, dije rotundamente. Es tu hermano, gritó papá. Te sacrificas por la familia. Eso es lo que hacen las mujeres. Tu madre está completamente de acuerdo conmigo. Dijo que fue un gesto maravilloso. Mi madre está de acuerdo con cualquier cosa que evite que grites, murmuré. Pero él no me escuchó. Mira, he terminado de discutir esto, dijo, el sonido del volumen de un televisor aumentando en el fondo. El auto se queda con Lucas. Puedes venir el domingo a cenar y hablaremos sobre ayudarte a encontrar un arrendamiento en algo más pequeño, algo más apropiado para una chica soltera. No hagas una escena, Elina. No arruines esto para él. La línea se cortó. Me quedé allí, con el teléfono presionado contra mi oreja, escuchando el silencio. Él había colgado. Había robado mi auto, confesado el hecho, me había insultado y luego había colgado como si acabara de resolver una disputa menor sobre qué pedir para la pizza. Bajé el teléfono y miré la pantalla. La llamada había durado 4 minutos y 12 segundos. En ese tiempo, toda mi comprensión de mi lugar en esta familia había sido incinerada. Caminé hacia la sala de estar y me hundí en el sofá. El impacto comenzaba a retroceder, reemplazado por una ira fría y vibrante. Pensé en Lucas. Lucas, que tenía 31 años. Lucas, que me había pedido prestados $2.000 el año pasado para una inversión comercial que resultaron ser deudas de póker en línea. Lucas, que ahora conducía mi inmaculada camioneta SUV con interior de cuero sin licencia, probablemente fumando dentro de ella en este momento. Mi padre pensó que la conversación había terminado. Pensó que al invocar la sagrada carta familiar, yo me retiraría. Pensó que lloraría, tal vez me quejaría con mamá, y luego eventualmente aparecería el domingo conduciendo un auto económico alquilado, aceptando mi papel como la proveedora interminable para el niño dorado. Él tenía todas las cartas porque tenía la llave de repuesto. Pero mientras miraba la pantalla negra de mi teléfono, apareció una notificación. Era de la aplicación del fabricante conectada a mi auto. Vehículo desbloqueado. Ubicación, calle Maple número 442. La casa de alquiler de Lucas. Mi padre había olvidado una cosa crucial. Vivía en 1980, donde la posesión era 9/10 partes de la ley y la palabra del padre era la ley. No entendía la propiedad moderna. No entendía que el título en mi caja de seguridad no tenía una cláusula familiar. Y ciertamente no entendía que yo no era la misma niña pequeña que solía darle a Lucas su mesada para que dejara de llorar. No iba a discutir. No iba a suplicar. Deslicé la notificación y abrí mis contactos. No busqué a mamá. No busqué a Lucas. Busqué la línea de no emergencias del departamento de policía de la ciudad. Para entender por qué esta traición hiere tan profundamente, tienen que entender la dinámica de la casa de Gary. Al crecer, había 2 conjuntos distintos de reglas. Uno para Lucas y uno para mí. Lucas era el primogénito, el hijo, el heredero aparente de un trono que no existía. Era brillante, encantador y totalmente alérgico a las consecuencias. Si Lucas reprobaba un examen de matemáticas, era porque el maestro era incompetente. Si Lucas rompía una ventana, era porque el vidrio era barato. Yo, por otro lado, era la jugadora de utilidad. Se esperaba que fuera perfecta, callada y servicial. Si obtenía una A, era lo esperado. Si obtenía una B, era perezosa. Mi papel era apoyar la infraestructura que permitía brillar a Lucas. Esta dinámica no terminó en la infancia. Hizo metástasis en la edad adulta.
Mientras yo trabajaba en 2 empleos durante la universidad para evitar préstamos estudiantiles, Lucas iba a la deriva por 3 universidades diferentes con el dinero de mis padres, especializándose en estudios generales y con una especialización menor en fiestas de fraternidad. Cuando me gradué y conseguí un trabajo de nivel de entrada en tecnología, papá asintió y preguntó cuándo me casaría. Cuando Lucas abandonó los estudios para convertirse en promotor de DJ, papá le compró un equipo de tocadiscos de $3.000 porque hay que invertir en talento. Durante los últimos 5 años, había escalado en la jerarquía corporativa. Me especialicé en diseño de experiencia de usuario. Mi trabajo era anticipar problemas y solucionarlos antes de que el usuario supiera que existían. Era buena en ello. Era meticulosa y estaba bien compensada. Pero vivía por debajo de mis posibilidades. Vivía en una casa adosada modesta. Usaba ropa sencilla. Mi única indulgencia, mi único símbolo solitario de éxito, era ese auto. Era una bestia de máquina. Una camioneta SUV de primera línea con asientos con calefacción, un techo corredizo panorámico y un motor que ronroneaba como un gato de la selva. Lo compré porque quería sentirme segura. Quería sentirme poderosa. Cada vez que agarraba ese volante de cuero, sentía una oleada de orgullo. Yo hice esto. El motor parecía zumbar. Nadie me dio esto. Y ahora Lucas lo tenía. Lucas, el antagonista de la historia de mi vida. Aunque él nunca se vería a sí mismo de esa manera, se veía a sí mismo como una víctima de las circunstancias, un genio esperando que el mundo se pusiera al día. Actualmente, su circunstancia era una chica llamada Jessica que conoció en un bar de mala muerte hace 4 meses. Ella estaba embarazada. Había intentado estar feliz por ellos. Realmente lo había hecho. Les compré una cuna. Abrí una cuenta de ahorros para el bebé, pero Lucas no quería una cuna. Quería dinero en efectivo. Quería atajos. Y papá era el facilitador definitivo. Gary, mi padre, era un hombre que creía que su masculinidad estaba ligada a su capacidad para controlar a las mujeres en su vida. Era encantador con los extraños, el tipo que compraba la primera ronda en el bar. Pero en casa, era un dictador. Se había retirado de un trabajo de gerencia de nivel medio hace 5 años, y desde entonces, su mundo se había encogido hasta que su control sobre sus hijos era lo único que le quedaba. Resentía mi éxito. Lo veía en la forma en que se burlaba cuando hablaba de un ascenso. Lo veía en la forma en que preguntaba, ¿quién es el jefe allí?, insinuando que no podía ser yo. Resentía que yo no lo necesitara. Lucas, sin embargo, lo necesitaba constantemente, y a papá le encantaba eso. A papá le encantaba ser el salvador. Pero dado que papá tenía una pensión fija y había gastado la mayor parte de sus ahorros en malas inversiones y sacando a Lucas de apuros anteriores, no podía permitirse comprarle a Lucas un auto nuevo para el bebé. Así que hizo la siguiente mejor cosa. Miró sus activos y, en su mente, yo era un activo. Me senté en mi sala de estar, la voz de la despachadora de policía sonando en mi oído. 911, ¿cuál es su emergencia? Había marcado la línea de emergencia. Después de todo, mis manos temblaban demasiado para navegar por el menú automatizado de la línea de no emergencias. Y, sinceramente, cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que esto era una emergencia. Un robo de $60.000 es un delito grave. Necesito reportar un vehículo robado, dije, mi voz sorprendentemente firme. Fue tomado de mi camino de entrada en las últimas 2 horas. Está bien, señora, dijo la despachadora, su tono profesional y tranquilizador. ¿Tiene el número de placa? Sí, dije, recitándolo de memoria. Es una camioneta SUV blanco perla. También tengo el número de identificación del vehículo. ¿Y tiene alguna idea de quién podría haberlo tomado?, preguntó. Este era el momento, el precipicio. Si decía que no, podía hacerme la tonta. Podía dejar que la policía lo encontrara, fingir ignorancia y tal vez ahorrarle a la familia la confrontación directa. Pero si decía la verdad, si daba nombres, estaba declarando la guerra. Estaba quemando el puente hasta los cimientos y echando sal en la tierra. Pensé en la risa de papá. Pensé en él diciendo, eres soltera. Como si mi falta de marido hiciera que mi propiedad fuera comunal.
Pensé en Lucas conduciendo mi auto sin licencia, arriesgando la vida de todos en la carretera, con derecho a los frutos de mi trabajo solo porque nació hombre. Señora, insistió la despachadora, ¿tiene algún sospechoso? Respiré hondo. Sí, dije claramente. Sé exactamente quién lo tomó. Mi padre lo robó y se lo dio a mi hermano. La llegada de una patrulla policial a un tranquilo callejón sin salida suburbano nunca es un evento sutil. Es un espectáculo. Observé desde la ventana de mi sala de estar cómo las luces azules y rojas bañaban los setos perfectamente cuidados de los vecinos al otro lado de la calle. Las luces pulsaban rítmicamente, una sirena silenciosa anunciando que la fachada cuidadosamente curada de mi vida se había roto oficialmente. Abrí la puerta antes de que el oficial pudiera llamar. El oficial Martínez era un hombre alto con un rostro tranquilo y curtido, y ojos que habían visto suficientes disputas domésticas para saber exactamente en qué se estaba metiendo. No miró el camino de entrada vacío. Me miró a mí. Vio las manos temblorosas que intentaba esconder en mis bolsillos y los rastros de lágrimas que me había limpiado apresuradamente. «Señorita Alina Rossi», preguntó, su voz un barítono profundo que vibraba en el aire fresco de la tarde. «Sí», dije, haciéndome a un lado para dejarlo entrar al vestíbulo. «Gracias por venir tan rápido». Nos sentamos en mi mesa de comedor. La yuxtaposición era discordante. La inmaculada mesa moderna donde usualmente comía mis cenas solitarias y pacíficas, ahora albergaba un uniforme, un cinturón de armas y una libreta que registraría la destrucción de mi familia. La despachadora dijo que quería reportar un vehículo robado por un miembro de la familia, dijo Martínez, haciendo clic con su bolígrafo. No parecía juzgar, solo se apegaba a los hechos. Esto es a menudo un asunto civil, señorita Rossi. Si hay alguna propiedad compartida o si el permiso fue implícito. No es civil, interrumpí, mi voz más afilada de lo que pretendía. Tomé aire y coloqué una carpeta manila sobre la mesa. Había pasado los 20 minutos esperándolo reuniendo cada fragmento de documentación que tenía. Este es el título. Mi nombre es el único en él. Esta es la factura de venta. Esta es la confirmación de pago del préstamo del banco con fecha de hace 14 días. Martínez tomó los documentos, escaneándolos con un ojo experto. Y el sospechoso, mi padre, Gary Rossi, tomó la llave de repuesto de mi caja fuerte, o más bien usó una llave de repuesto que le había confiado para emergencias, para retirar el vehículo de mi propiedad mientras yo estaba en el trabajo. Luego se lo entregó a mi hermano, Lucas Rossi, quien actualmente está en posesión de él. Martínez levantó la vista, arqueando una ceja. Le dio una llave a su padre. Para emergencias, enfaticé, como un incendio o si yo estuviera hospitalizada, no para regalar mi propiedad a otra persona. Y ha revocado este permiso. Hablé con él por teléfono hace 30 minutos. Le dije que lo devolviera. Se negó. Declaró que se lo dio a mi hermano. Martínez suspiró, un sonido pesado que señalaba el cambio de malentendido a crimen. Está bien. ¿Y su hermano? ¿Tiene licencia de conducir? No, dije, la palabra aterrizando pesadamente entre nosotros. Fue suspendida hace 3 años por un delito de conducción bajo la influencia. No la ha restablecido. Martínez dejó de escribir. Me miró, su expresión endureciéndose. Entonces, tenemos un vehículo robado siendo operado por un conductor sin licencia que tiene un historial previo de conducción bajo la influencia. Sí. Señorita Rossi, dijo, inclinándose hacia adelante, su tono bajando a un nivel serio de advertencia. Necesito que entienda lo que sucede a continuación. Si transmito esto por la radio y lo encontramos, esta no es una situación de advertencia. Esta es una parada por delito grave. El robo mayor de auto es un cargo serio. Conducir con una licencia suspendida es un delito que conlleva arresto. Una vez que este tren sale de la estación, no puedes simplemente llamarnos y decir, olvídalo, porque tu mamá te llamó llorando. El fiscal de distrito se hace cargo. ¿Está preparada para eso? Mi estómago se retorció. Pensé en las cenas de los domingos. Pensé en el bebé que Lucas esperaba. Pensé en la expresión en el rostro de mi madre cuando se diera cuenta de lo que yo había hecho. Luego pensé en la risa de mi padre. ¿Eres soltera? El desprecio.
La eliminación absoluta de mi condición de persona en favor de la comodidad de mi hermano. Miré a Martínez a los ojos. Quiero mi auto de vuelta y quiero presentar el informe de que me robaron. Entendido, dijo Martínez. Se puso de pie. ¿Tiene alguna forma de rastrear el vehículo? Sí, dije sacando mi teléfono. Mis manos estaban firmes ahora. La decisión había sido tomada. El fabricante tiene una aplicación. Tiene GPS en tiempo real. Abrí la aplicación. El mapa cargó, un punto azul pulsando en la pantalla. Esperaba verlo en la casa de alquiler de Lucas, estacionado e inmóvil como mi padre había afirmado. Pero el punto no estaba en la casa. Se estaba moviendo. No está en casa, dije, una nueva ola de ira calentando mi sangre. Está en la ruta 9. Va a 70 millas por hora. Martínez miró la pantalla sobre mi hombro. Esa es la autopista. ¿A dónde va? Alejé el mapa. La trayectoria era clara. No iba a la farmacia por la novia embarazada. No iba a la tienda de comestibles. Se dirigía hacia el distrito de casinos, 40 minutos al sur. Está paseando por diversión, susurré, la comprensión haciéndome sentir enferma y vindicada al mismo tiempo. Mi padre dijo que lo necesitaba para el bebé. Se va al casino. ¿Puede rastrearlo continuamente?, preguntó Martínez, alcanzando ya su radio. Sí. Está bien, tome su abrigo, señorita Rossi. Usualmente no hacemos esto, pero si puede actualizarnos sobre su ubicación en tiempo real, es más seguro que una persecución a alta velocidad. Haré que nos siga en su propio vehículo. Oh, espere. No tengo vehículo, le recordé. Él lo tiene, ¿cierto? Martínez dijo, está bien, usted viene conmigo. Necesitamos identificar el vehículo positivamente antes de iniciar una parada. La parte trasera de una patrulla policial es de plástico duro y huele levemente a antiséptico y sudor viejo. Me senté en el asiento del pasajero delantero, una concesión que hizo Martínez ya que yo no era una sospechosa. Pero la jaula que nos separaba de la parte trasera era un recordatorio severo de hacia donde probablemente se dirigía mi hermano. Está saliendo de la autopista, dije, mis ojos pegados a la pantalla del teléfono. Doblando hacia camino del río. Hay una gasolinera y una licorería allí. Conozco el lugar, dijo Martínez. No encendió las sirenas. Estábamos corriendo en silencio, un depredador acechando a su presa a través de la penumbra suburbana. Se detuvo, dije. Está en la licorería. Por supuesto que lo estaba. La ironía era tan espesa que podía saborearla. Mi padre había predicado sobre las necesidades de la familia, sobre la dignidad de un hombre con un hijo en camino. Y ese hombre estaba usando actualmente mi camioneta SUV de $60.000 para hacer una compra de cerveza antes de ir a las máquinas tragamonedas. Está bien, dijo Martínez, metiendo la patrulla en la entrada del centro comercial. Quédese en el auto, Alina. No se baje hasta que yo se lo diga. Dimos la vuelta a la esquina y allí estaba, mi auto. Estaba estacionado torcidamente ocupando dos espacios, la pintura blanco perla brillando bajo las duras luces de vapor de sodio del estacionamiento. Parecía ajeno en el entorno, un diamante en una alcantarilla. Y allí estaba Lucas. Estaba apoyado contra la puerta del lado del conductor, riendo. Llevaba una sudadera con capucha descolorida y jeans, un cigarrillo colgando de sus labios, ceniza cayendo sobre la pintura inmaculada de mi puerta. Estaba hablando con un tipo que no reconocí, señalando las llantas, gesticulando grandilocuentemente como si fuera el rey del mundo. Mi padre no estaba allí. Lucas estaba solo con su amigo. Martínez encendió las luces. El estallido repentino de rojo y azul rompió la atmósfera casual del estacionamiento. Lucas se estremeció, dejando caer su cigarrillo. Entrecerró los ojos hacia la patrulla, pareciendo más molesto que asustado. Claramente pensó que era un malentendido. O tal vez pensó que podía salir de esto con su encanto como lo hacía con todo lo demás. Martínez salió, con la mano descansando cerca de su funda, su voz retumbando. Aléjese del vehículo. Mantenga sus manos donde pueda verlas. Guau. Guau.
Lucas levantó las manos, una sonrisa petulante aún jugando en sus labios. ¿Cuál es el problema, oficial? Solo estoy comprando algunos suministros. Dije, aléjese del vehículo, ordenó Martínez, cerrando la distancia. Dese la vuelta y coloque sus manos sobre el capó. Este es mi auto, protestó Lucas, aunque obedeció, su lenguaje corporal exudando una arrogancia desafiante. Mi papá me lo dio. Puede llamarlo. No pude quedarme en el auto. Sabía que Martínez me dijo que lo hiciera, pero ver la ceniza del cigarrillo en mi puerta desencadenó algo primitivo en mí. Abrí la puerta y salí al aire nocturno. Lucas giró la cabeza al escuchar cerrarse la segunda puerta. Cuando me vio, sus ojos se abrieron de par en par. Elina, balbuceó. Luego su confusión se transformó instantáneamente en rabia. ¿Llamaste a la policía? ¿Estás loca? Robaste mi auto, Lucas, dije, mi voz temblando no de miedo, sino de adrenalina. ¿Y no tienes licencia? Papá me lo dio, gritó, luchando mientras Martínez agarraba su muñeca para esposarlo. Es un auto familiar, eres una perra egoísta. Papá dijo que era mío. Tiene derecho a permanecer en silencio, entonó Martínez, cerrando las esposas. El clic metálico resonó en el estacionamiento. Un sonido de finalidad que Lucas claramente nunca había esperado escuchar. Llama a papá, gritaba Lucas ahora, agitándose mientras Martínez lo llevaba hacia la patrulla. Elina, dile que se detenga. Estás arrestando a tu propio hermano. ¿Por un auto? ¿Por un estúpido auto? No es solo un auto, dije, acercándome más. Mirándolo directamente a los ojos mientras Martínez lo empujaba hacia el asiento trasero, el asiento de plástico duro que yo había evitado. Es mi vida y no tienes derecho a ella. Mientras Martínez cerraba la puerta en la cara gritando de Lucas, mi teléfono sonó. Era papá. Debía haber estado tratando de comunicarse con Lucas y no obtuvo respuesta. O tal vez Lucas había logrado enviarle un mensaje de texto antes de que le pusieran las esposas. Contesté, poniéndolo en altavoz para que Martínez, quien caminaba de regreso hacia mí, pudiera escuchar. ¿Elina? La voz de papá era un rugido. Estoy llamando a Lucas y no contesta. Revisé la aplicación. ¿Por qué está el auto en una licorería? Le dije que fuera directo a casa. Lucas no puede ponerse al teléfono ahora mismo, papá, dije, viendo a mi hermano patear la ventana del auto de policía. ¿Qué es? ¿Por qué estás con él? Estoy con la policía, dije con calma. Lucas acaba de ser arrestado por robo mayor de auto y conducir con una licencia suspendida. El auto está siendo incautado. Hubo un silencio en el otro extremo, tan profundo que pareció que la línea había sido cortada. Luego un sonido que nunca había escuchado de mi padre. Un sonido de puro pánico no adulterado mezclado con furia. Tú hiciste qué, susurró. Arrestaste a tu hermano que espera un hijo. Reporté mi auto robado, lo corregí. Tú y Lucas hicieron el resto. Arregla esto, gritó, su voz desgarrándose. Diles que fue un error. Diles que le di permiso. Si no arreglas esto ahora mismo, Alina, juro por Dios que no eres hija mía. Te desheredaré. Te echaré de la familia. Miré al oficial Martínez. Me estaba observando, esperando ver si me rendiría. Esta era la dinámica en la que confiaba mi padre. La amenaza del exilio, el miedo a ser huérfana. No puedes desheredarme, papá, dije, mi voz helada y clara. Porque soy la única a la que le quedan activos para poseer. Y en cuanto al auto, va al depósito policial. Si quieres sacar a Lucas bajo fianza, te sugiero que vendas tu bote porque yo no voy a pagar por ello. Colgué. Oficial, dije, volviéndome hacia Martínez. ¿Puedo por favor recuperar mi llave de repuesto de su bolsillo antes de que se lo lleven? El bajón de adrenalina que siguió al arresto fue brutal. No recuperé mi auto esa noche porque era evidencia en un robo grave, y debido a que el conductor no tenía licencia, tuvo que ser remolcado al depósito. Tuve que pagar un Uber para que me llevara a casa a mi camino de entrada vacío. El silencio en mi casa era diferente ahora. No era el silencio de la paz. Era el silencio de una fortaleza bajo asedio.
Mi teléfono se convirtió en un arma que tenía miedo de tocar. Zumbaba incesantemente. 17 llamadas perdidas de mamá. 12 de papá. Mensajes de texto de números que no tenía guardados pero reconocía como tías y primos. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu familia? Tiene un bebé en camino. Tu padre está en el hospital con dolores en el pecho por tu culpa. ¿Egoísta? Los dolores en el pecho eran un movimiento clásico de Gary Rossi. Usaba su salud como rehén cada vez que perdía el control de una situación. Sabía lógicamente que era una táctica de manipulación, pero la culpa era un peso físico, pesado y sofocante. Necesitaba fortificar mi posición. No podía simplemente confiar en el informe policial. Conocía a mi familia. Mentirían al fiscal de distrito. Dirían que di permiso verbal. Dirían que yo era inestable, celosa, vengativa. Me senté frente a mi computadora y abrí una nueva ventana del navegador. Necesitaba saber la magnitud total de lo que estaba enfrentando. Comencé con los registros judiciales. Eran de dominio público, pero nunca había mirado. Siempre había tomado la palabra de mis padres de que los problemas legales de Lucas eran malentendidos menores o mala suerte. Escribí Lucas Rossi. Los resultados de la búsqueda aparecieron instantáneamente. No era solo un delito de conducción bajo la influencia hace 3 años. Había un cargo de posesión de sustancia controlada de hace 2 años. Desestimado. Probablemente porque papá pagó por un abogado del que yo no sabía. Había 3 multas por exceso de velocidad en los últimos 6 meses. Espera, ¿3 multas por exceso de velocidad en los últimos 6 meses? Lucas no tenía licencia. ¿Cómo estaba recibiendo multas? Hice clic en los detalles del expediente. El vehículo que figuraba en las multas no era mi auto. Era un sedán modelo 2018 registrado a nombre de Brenda Rossi, mi madre. Mi sangre se heló. Mi madre, que afirmaba ser una pacificadora neutral, le había estado dejando conducir su auto durante meses. Todos lo sabían. Sabían que conducía ilegalmente. Sabían que era un peligro para todos en la carretera, y lo habían permitido. Pero entonces vi algo que hizo que mi corazón se detuviera. Una sentencia civil presentada hace 4 semanas. Seguros State Farm contra Lucas Rossi. Era una demanda de subrogación. Lucas había estado en un accidente donde él tuvo la culpa. Los detalles eran escasos, pero la cantidad era asombrosa. $12,000. Lo armé todo. Lucas había chocado el auto de mamá. Por eso no tenía auto. Por eso papá estaba tan desesperado por conseguirle ruedas. El auto de mamá no estaba roto. Probablemente estaba destrozado o oculto para evitar investigaciones de fraude de seguros si él lo conducía mientras estaba excluido de la póliza. No estaban solo tomando prestado mi auto. Estaban usando mi historial limpio y mi vehículo asegurado para tapar el agujero que Lucas había hecho en sus vidas. Si él hubiera chocado mi auto, mi seguro se habría disparado o, peor aún, habría negado el reclamo debido a su licencia suspendida, dejándome responsable por decenas de miles de dólares. Estaban dispuestos a llevarme a la bancarrota para mantenerlo móvil. Imprimí cada página. Mi impresora escupió rítmicamente la evidencia de su negligencia. Entonces mi teléfono sonó de nuevo. Era un número que no reconocía. Un teléfono fijo local. Contesté pensando que podría ser el depósito municipal. Hola, Elina. Era mi madre. Su voz era pequeña, temblorosa, pero había una dureza debajo que rara vez escuchaba. Tu padre está fuera de sí. Está tomando nitroglicerina. Si está teniendo un ataque al corazón, llama al 911. Mamá, dije, mi voz plana. No me llames. ¿Cómo puedes ser tan fría?, lloró. Lucas está en una celda. Está aterrorizado. Nos llamó. Dijo que la policía está hablando de intención de privar permanentemente. Podría ir a prisión. ¿Elina? Debería haber pensado en eso antes de llevar mi auto a una licorería mientras conducía con una licencia suspendida, dije. Solo estaba desahogándose. La presión del bebé. Mamá, detente, la interrumpí. Sé sobre el accidente.
El silencio en la línea fue instantáneo. El llanto se detuvo. Vi los registros judiciales, continué, presionando mi ventaja. Sé que destrozó tu auto el mes pasado. Sé que State Farm lo está demandando. ¿Le dijiste a papá que le diera mi auto porque ustedes no podían permitirse reemplazar el tuyo? Nosotros, tartamudeó. Nosotros íbamos a pagarte sí. Si algo sucedía. ¿Con qué dinero?, pregunté despiadadamente. La pensión de papá. Acabas de decirme que papá está enfermo. No pueden permitirse una sentencia de $12.000, y mucho menos una camioneta SUV de $60.000. Tienes tanto, siseó, la máscara finalmente deslizándose por completo. Tienes ese gran trabajo, esa casa grande, no tienes esposo, ni hijos. ¿Para qué necesitas todo ese dinero? Tu hermano está construyendo un legado. Tú solo estás. Tú solo estás existiendo. Las palabras me golpearon como una bofetada física. Solo existiendo. Para ellos, mi vida, mi arduo trabajo, mi carrera, mi independencia no eran más que una sala de espera para un esposo que podría no llegar nunca. Hasta entonces, yo era solo un silo de recursos para ser saqueado por los miembros reales de la familia. No estoy solo existiendo, mamá, dije, mi voz temblando con una rabia tan pura que se sentía como claridad. Soy la única en esta familia que realmente está viviendo en la realidad y la realidad está a punto de golpearlos a todos muy fuerte. Retira los cargos, exigió. Si no los retiras para mañana por la mañana, no te molestes en venir a Navidad. No te molestes en venir a nada. Estarás muerta para nosotros. No puedo retirar los cargos, mamá, dije. El fiscal de distrito se hace cargo de ellos. Está fuera de mis manos. Pero honestamente, incluso si pudiera, no lo haría. Colgué antes de que pudiera responder. Me senté en la oscuridad, la pila de documentos judiciales frente a mí. Tenía la ventaja. Tenía la verdad. Pero sabía que esto no había terminado. Intentarían emboscarme. Intentarían obligarme a retractarme de mi declaración a la policía. Necesitaba hacer una cosa más. Necesitaba asegurarme de que cuando saliera el sol, no hubiera absolutamente ningún lugar donde pudieran esconderse. Tomé mi teléfono y marqué la línea directa del oficial Martínez en la tarjeta que me dio. Oficial Martínez, respondió. Soy Elina, dije. Encontré algo. Es sobre por qué mi hermano necesitaba el auto, y prueba que mi padre sabía exactamente cuán peligroso era dárselo. Tengo evidencia de un accidente previo no revelado y fraude de seguros que involucra el vehículo de mi madre. Tráigalo mañana por la mañana, dijo Martínez, su tono cambiando de obediente a sombrío. Esto acaba de pasar de un paseo ilegal a una conspiración. La citación llegó a la mañana siguiente, no de un secretario judicial, sino de mi tía Linda. Tu madre está angustiada, envió por mensaje de texto. Reunión familiar a las 6 de la tarde. Casa de papá. Estar allí o no te molestes en llamarte una Rosy. Era una trampa. Sabía que era una trampa. Estaban reuniendo al tribunal, la familia extendida de tías, tíos y primos que habían pasado décadas bebiendo ciegamente de la actuación de patriarca benévolo de mi padre. Querían organizar una intervención. Querían rodearme, avergonzarme e intimidarme para que retirara los cargos antes de la lectura de cargos el lunes. Pasé la tarde preparándome. No fui a trabajar. Me tomé un día personal para finalizar mi caso. Fui al banco. Pasé por la comisaría para obtener una copia del informe preliminar del incidente del oficial Martínez. Y finalmente, me detuve en una copistería e hice 5 expedientes encuadernados. Cuando llegué a la casa de mis padres en un auto alquilado, un sedán gris anodino que se sentía miserablemente pequeño, el camino de entrada estaba lleno. La minivan de la tía Linda estaba allí, la camioneta del tío Mike, y sorprendentemente un Honda Civic destartalado que no reconocí. Caminé hacia la puerta principal, aferrando mi bolso. No llamé. Usé mi llave, la que debería haber recuperado hace años, y entré en la guarida del león. La sala de estar estaba abarrotada. Mi padre estaba sentado en su sillón reclinable como un rey de puesto, aferrando un pañuelo. Mi madre estaba en el sofá,
flanqueada por la tía Linda y mi prima Sara, luciendo como si estuviera en un velorio. El tío Mike estaba apoyado contra la chimenea, con los brazos cruzados, luciendo severo. Y en la esquina, luciendo pequeña y aterrorizada, estaba Jessica, la novia embarazada de Lucas. La habitación se quedó en silencio cuando entré. «Tienes mucho descaro», escupió la tía Linda, rompiendo el silencio. «Entrar aquí después de poner a tu hermano en una jaula». «Yo no lo puse allí», dije, mi voz firme, aunque mi corazón martilleaba contra mis costillas como un pájaro atrapado. Él se condujo a sí mismo allí en mi auto robado. «Fue un malentendido», gritó papá, sentándose. Su cara estaba manchada, sus ojos salvajes. «Te lo dije». «Lo autoricé». «Estás humillando a esta familia por un pedazo de metal». «Siéntate, papá», dije, caminando hacia el centro de la habitación. No me senté. Quería la ventaja de la altura. «Vamos a tener una charla. Una real. No más secretos. No más mitología del niño dorado. Estamos aquí para hablar sobre que retires los cargos», refunfuñó el tío Mike. «Vas a llamar al fiscal de distrito. Vas a decir que olvidaste que le prestaste el auto y vas a pagar su fianza». «No», dije. «No lo haré». «Entonces lárgate», gritó mamá, saltando. «Sal de mi casa. Eres egoísta. Estás celosa porque Lucas está construyendo una familia y tú no tienes nada». «Tengo la verdad», dije, abriendo mi bolso. «Y creo que Jessica necesita escucharla». Jessica levantó la vista, sus ojos muy abiertos y con los bordes rojos. «¿Yo?» «No la escuches, cariño», dijo mamá rápidamente, moviéndose para bloquear la vista de Jessica. «Elina es inestable. Está teniendo un colapso. No soy yo la que está siendo demandada por $12.000. Mamá», dije en voz alta, dejando caer el primer expediente sobre la mesa de café con un golpe pesado. La habitación se congeló. «¿Qué es eso?», preguntó el tío Mike, dando un paso adelante. «Eso», dije, señalando los documentos, «es la demanda presentada por Seguros State Farm contra Lucas Rossi por el accidente que causó hace 4 semanas. El accidente que destrozó el auto de mamá». Miré a Jessica. «¿Te dijeron por qué Lucas no tiene auto, Jessica? ¿Te dijeron que fue porque destrozó el último mientras conducía con una licencia suspendida? ¿O te dijeron que estaba en el taller?» Jessica se puso de pie lentamente, empujando a mi madre. Él dijo que la transmisión se rompió. Mintió, dije. Saqué el segundo documento. Y aquí está su historial de conducción. 3 multas por exceso de velocidad en los últimos 6 meses, todas en el auto de mamá. Mientras tú estabas en el asiento del pasajero, probablemente. Mi padre se puso de pie, su cara morada. «Eso es asunto privado de la familia. No tienes derecho. Lo hiciste mi asunto cuando robaste mi auto para encubrir tu desastre financiero», grité de vuelta, finalmente igualando su volumen. «¿Quieres hablar de familia? Hablemos de familia. ¿Quieres que mantenga a Lucas? ¿Quieres que yo sea la red de seguridad? Bueno, mira la red, papá. Está llena de agujeros». Me volví hacia la familia extendida. La tía Linda parecía confundida. El tío Mike fruncía el ceño, recogiendo los papeles. «Están en bancarrota», anuncié, lanzando la bomba que había descubierto esa mañana. Papá retiró su cuenta de jubilación individual hace 6 meses, no para invertir, para pagar las deudas de juego de Lucas. «Mentirosa», chilló papá, pero su voz se quebró. «Aquí están los extractos bancarios», dije, arrojando otra pila sobre la mesa. «Los dejaste en el estudio, papá. Hice copias. Tienes menos de $5.000 a tu nombre. No puedes permitirte ayudar a Lucas. No puedes permitirte el bebé. Por eso tomaste mi auto. Ibas a dejar que Lucas lo condujera. Y cuando inevitablemente lo chocara o fuera incautado, ibas a hacerme sentir culpable para que asumiera el costo porque la familia ayuda a la familia». El silencio ahora era pesado, sofocante. El tío Mike estaba leyendo los extractos bancarios, su rostro palideciendo. Miró a mi padre.
Gary, ¿es esto cierto? Me pediste prestados $4.000 el mes pasado para reparaciones del hogar. Eso fue para Lucas. Papá no respondió. Se desplomó de nuevo en su silla, pareciendo de repente muy viejo y muy pequeño. Me volví hacia Jessica. Estaba temblando, sosteniendo su estómago. Jessica, dije, mi voz suavizándose. Te están usando. Están usando al bebé. Ven a ese niño como un punto de apalancamiento para obtener dinero de mí, de Mike, de cualquiera a quien puedan hacer sentir culpable. Lucas fue al casino anoche. No estaba consiguiendo suministros. Estaba llevando mi auto al casino con dinero que probablemente robó de tu bolso. Jessica dejó escapar un sollozo ahogado. Él tomó el dinero de mi alquiler. Dijo que lo necesitaba para el abogado para arreglar su licencia. No hay abogado, dije suavemente. Y no hay licencia. Es suficiente, chilló mamá, abalanzándose sobre mí. El tío Mike la agarró por el brazo, reteniéndola. Es suficiente, Brenda, dijo el tío Mike, su voz baja y peligrosa. Es suficiente. Jessica miró a mis padres. Miró el expediente sobre la mesa. Luego me miró a mí. Está realmente en la cárcel, susurró. Sí, dije. Por robo mayor de auto, y no voy a pagar su fianza. Si lo hago, no aprende nada. Si lo hago, sigue conduciendo. Y la próxima vez podría matar a alguien. Tal vez incluso a ti o al bebé. Jessica respiró hondo. Se secó la cara. El miedo en sus ojos fue reemplazado por una fría comprensión. El hechizo se había roto. Necesito que me lleven, dijo a la habitación. Necesito ir a casa de mi hermana en Ohio. No puedes irte, gimió mamá. Estás cargando a mi nieto. Estoy cargando a mi hijo, espetó Jessica, su voz sorprendentemente fuerte. Y no lo voy a criar rodeado de mentirosos y ladrones. Me miró. ¿Puedes llevarme a la estación de autobuses? Haré algo mejor, dije, recogiendo mi bolso. Te llevaré a Ohio, pero nos vamos ahora mismo. Me volví hacia mi padre por última vez. No me miraba. Estaba mirando el suelo, la ilusión de su poder destrozada por el peso del papel y la verdad. Voy a presentar una orden de restricción mañana, le dije. Contra ti, mamá y Lucas. No vengan a mi casa. No me llamen. Si lo hacen, haré que los arresten por acoso. Querían mis activos. Acaban de perder el más grande. Salí por la puerta, Jessica siguiéndome de cerca. Mientras salíamos al aire fresco de la tarde, escuché la explosión de argumentos estallando dentro de la casa. El tío Mike gritando por su dinero. La tía Linda exigiendo respuestas. Sonaba como música. El viaje a Ohio fue largo, tranquilo y necesario. No hablamos mucho durante la primera hora. Jessica lloró silenciosamente en el asiento del pasajero del auto alquilado, lamentando la vida que pensaba que estaba construyendo. La dejé llorar. Conocía ese dolor. Yo también estaba de luto. No por un novio, sino por los padres que deseaba tener en lugar de los que me habían tocado. En algún lugar alrededor de la línea estatal, ella habló. Gracias, dijo, su voz ronca. Por decirme. Lo sabía. Sabía que algo andaba mal, pero quería creerle. Todos lo hicimos, dije. Está diseñado de esa manera. El sistema solo funciona si todos jugamos nuestras partes. Yo simplemente dejé de jugar la mía. La dejé en casa de su hermana a las 2 de la mañana. Su hermana, una mujer de aspecto feroz en pijama, me abrazó en el porche. Le salvaste la vida, susurró. Si él la hubiera estado llevando en auto. Cuida al bebé, dije. Y asegúrate de que el nombre de Lucas no esté en el certificado de nacimiento hasta que demuestre que es un padre, no un dependiente. Conduje de regreso sola. El agotamiento era profundo, asentándose en mis huesos, pero mi mente estaba clara como el cristal. Las siguientes semanas fueron un borrón de burocracia legal. Pero por primera vez en mi vida, la navegué sin miedo. El oficial Martínez cumplió su palabra.
La evidencia del fraude de seguros, ocultando el vehículo destrozado mientras alegaban que era una falla mecánica, y potencialmente cobrando un pago que no habían usado para reemplazar el auto, desencadenó una investigación. Mis padres enfrentaban cargos potenciales propios, o al menos, una recuperación financiera que los dejaría en la indigencia. Lucas no obtuvo fianza. Con el delito de conducción bajo la influencia previo, la licencia suspendida y el gran valor del vehículo robado, el juez fijó la fianza en $50.000. Mis padres no podían pagarla. Yo ciertamente no lo hice. Se sentó en la cárcel del condado durante 3 meses esperando el juicio. Eventualmente, aceptó un acuerdo de culpabilidad, 2 años de libertad condicional, rehabilitación obligatoria y restitución. Pero la restitución era una broma. No tenía dinero. La verdadera justicia provino del silencio. Seguí adelante con la orden de restricción. El juez la concedió fácilmente después de escuchar las amenazas que mi padre había hecho en el correo de voz que guardé. El trozo de papel legal era un escudo delgado, pero era simbólico. Era la línea en la arena. Recuperé mi auto 10 días después del incidente. Fui al depósito para recuperarlo. Estaba polvoriento y el interior olía levemente a cerveza rancia y a los cigarrillos baratos de Lucas. Me senté en el asiento del conductor agarrando el volante. Pensé que me sentiría sucia. Pensé que querría venderlo para purgar el recuerdo. Pero cuando encendí el motor y sentí ese ronroneo familiar y poderoso, me di cuenta de algo. Este auto no estaba contaminado. Era un sobreviviente, como yo. Lo llevé a un detallista profesional. Hice que fregaran cada pulgada de él. Hice que lavaran con champú las alfombras y acondicionaran el cuero hasta que oliera a dinero nuevo y libertad. Cuando lo conduje a casa, lo estacioné en el camino de entrada. Me quedé allí parada durante mucho tiempo mirándolo. Mi teléfono no sonó. Mis padres estaban demasiado ocupados peleando entre ellos, con el banco y con los investigadores de seguros para acosarme. El tío Mike los había cortado. La familia extendida, viendo finalmente el parasitismo financiero por lo que era, se había retirado. Estaba sola. Pero por primera vez en 29 años, estar sola no se sentía como un castigo. No se sentía como si fuera la pieza sobrante del rompecabezas familiar. Entré a mi casa tranquila y limpia. Abrí una botella de vino que había estado guardando para una ocasión especial. Me serví una copa y me senté en mi patio, mirando la silueta de mi auto contra las luces de la calle. Había perdido a un hermano. Había perdido a mis padres. Había perdido la ilusión de una red de seguridad. Pero había conservado mi dignidad. Había protegido mi futuro. Y lo más importante, finalmente había aprendido la lección más costosa de mi vida. No puedes prenderte fuego para mantener calientes a los otros, especialmente cuando ellos son los que sostienen los fósforos. Tomé un sorbo de vino. Sabía a victoria.